Del Señor. Esperamos que en este día a los padres presentes los consientan. Amén. Voy a volver a repetir, ¿verdad? Que en este día los padres presentes los consientan. Amén. Y bueno, que pasen un excelente día. Y vamos a aprovechar bien el tiempo porque los minutos son cortos y vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Proverbios capítulo 1, por favor. Proverbios capítulo 1. Cuando esté ya me dan fuerte amén. Proverbios capítulo 1. Y hemos estado hablando, hermanos, cómo tener un modelo de vida más alto a través de la palabra de Dios. Y las últimas 2 semanas hemos estado hablando de Proverbios capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. En semanas anteriores hablamos sobre razones prudentes, sabiduría y doctrina. Y específicamente la semana pasada hablamos de tener un razonamiento prudente. Amén. No es prudente responder a alguien cuando me están exhortando. Amén. Si ustedes lo están exhortando, hermano, espérese por lo menos una semana para decirle lo que tenía en contra de esa persona. Pero a veces, como cristianos, somos buenos defensores de nuestra integridad. Me vienen a decir algo y no han dicho nada, y yo estoy sacando 4 versículos, 2 espadas y 3 problemas. Y eso no es correcto porque algunas veces, como aprendimos del rey David, las personas, o el propósito de Dios es que las personas nos digan cosas que hay que cambiar. A veces las personas que no los dicen no son las más indicadas, no tienen un testimonio excelente, pero hermanos, si somos sinceros, entonces ninguno nos podemos decir nada porque todos somos pecadores. Amén. Entonces, no vea cuando alguien le va a dar un consejo, le va a dar alguna dirección, no vea al pecador, hermanos, vea al Espíritu Santo que mora en ese pecador. Amén. ¿Alguien acá tiene el Espíritu Santo? Bueno, entonces creemos que el Espíritu Santo usa a las personas. Así que aprendimos, y en Proverbios, vamos, cuando te llamen un fuerte amén, Proverbios capítulo 1, versículo 1 al versículo 6, ¿están allá? Y leemos allí, síganme con su mirada, dice así la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, versículo 2 dice, para entender sabiduría y qué más, y doctrina, hemos aplicado estos versículos a toda la palabra de Dios, hermanos. Cuando hablamos de sabiduría, es la correcta aplicación de la inteligencia. Hay personas inteligentes, pero no sabias, ¿ok? Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no aplican o no toman decisiones sabias. Si usted, hermanos, usted está haciendo algún negocio, ¿verdad? Y usted le ofrecen 2 huevitos de oro por su negocio y usted decide los 2 huevitos de oro, usted está tomando una mala decisión. Usted tiene que ser sabio a la hora de decidir. También dice acá no solamente sabiduría, sino dice doctrina, entender doctrina, hermanos. Cuando hablamos de doctrina son esas enseñanzas de la palabra de Dios que llamamos o conocemos, podemos decirlo así, como reglas, pero realmente son mandamientos de Dios. Amén. Esas reglas que a veces no nos gustan, que a veces no asimilamos, son doctrina de Dios. Pero el versículo continúa diciendo, el versículo 2, para conocer razones que prudentes. Hablamos de la prudencia a la hora de razonar. Hay cristianos que tienen un razonamiento peleón, ¿ok? No han escuchado, ya están peleando, partiendo botellas, sacando problemas. Bueno, eso es un razonamiento incorrecto. En las relaciones de pareja, hermanos, no es correcto que usted, cuando va a recibir un consejo de su esposa o de su esposo, usted saque un problema que vio pero no lo había dicho. Tal vez sí lo tiene que decir, pero no es el mejor momento para decirlo. Y hoy vamos a continuar, dice ahí la palabra de Dios, dice el versículo 3, dice, para recibir el consejo de ¿qué? De prudencia, justicia, juicio y equidad. Versículo 5 dice, oirá el sabio y ¿qué más? Y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El día de hoy, hermanos, quiero enfocarme en el versículo 5, específicamente, que dice, oirá el sabio y ¿qué más? Y aumentará su saber. Cuando hablamos de sabiduría, hermanos, como le dije ahorita, es la correcta aplicación de la inteligencia. Pero cuando hablamos de ser sabios, el versículo 7 nos da la clave y dice, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Pero yo quiero hablar el día de hoy, hermanos, sobre la sabiduría que provee la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasa? La semana pasada y este domingo he estado comentando, hermanos, que como cristianos hemos tenido por mucho tiempo lecturas condicionadas.
lecturas, hermanos, ya con un corazón predispuesto. Y si podemos entender algo, es que la mayoría de las personas de nuestro planeta, de la Tierra, en algún momento han escuchado la palabra de Dios, por algún medio, las redes sociales, por hermanos en Cristo, familiares, pero el problema está, hermanos, que ellos tienen su corazón entenebrecido. Dice Efesios capítulo 4, 17 al 20, que este mundo tiene su corazón entenebrecido, quiere decir lleno de tinieblas, hermanos, de oscuridad, lleno de pecados, y no han permitido que la Biblia haga su trabajo en sus corazones. Pero, ¿qué pasa, hermanos, cuando dentro de la iglesia personas salvas, personas que conocen al Señor, se quedan estancados? Se quedan sin conocimiento, hermanos. Se quedan como cristianos, como dice ahí, que no aumentan su saber. ¿Qué pasa con cristianos, hermanos, que siempre se mantienen en un mismo estilo de vida? Nunca cambian, hermanos. Son años y años y años del mismo problema. Y yo entiendo que somos pecadores hasta que Cristo venga. Amén. Eso está claro. Pero yo creo que un creyente, hermanos, que lee su Biblia todos los días, en algún momento va a cambiar. Amén. Mire, si usted lee la Biblia, yo creo, si usted es salvo, yo estoy hablando acá de personas salvas, yo creo que en algún momento el Espíritu Santo nos va a quebrantar y nos va a llevar a decir qué estoy haciendo con mi vida. Lo que estoy haciendo está mal. Gracias, hermano. Pero, ¿sabe qué pasa, hermanos? ¿Por qué en las iglesias muchos cristianos se han quedado estancados en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su sabiduría? Porque dentro de las iglesias hoy en día suenan más los teléfonos que las hojas de la Biblia. De verdad, hermanos, qué triste, y no, si usted está hoy acá por primera vez, yo entiendo que usted es un invitado y bueno, sonó el teléfono, ¿verdad? Y ese día sonó el teléfono, el clap, la cosa. Pero hermanos, cristianos de años que están en la casa de Dios deberían preocuparse por aumentar su saber. Y un medio, hermanos, es apagando nuestro teléfono. Amén. Mire, yo le hago un reto y que usted cada vez que entre por esa puerta apague el teléfono, hermano. Apáguelo. O por lo menos durante las predicaciones, póngale un stand-by al teléfono para que aumente su saber. Pero, mi hermano, ¿por qué no aumentamos nuestro saber en Cristo? Es por nuestra forma de leer la palabra de Dios. Y es lo que quiero hablar el día de hoy. Dice el versículo 5, oirá el sabio. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Y aumentará el saber. Hermanos, quiere decir que cada vez que usted está acá en la iglesia, lo lógico, lo básico es que usted aumente su saber. Es que usted salga de acá de la casa de Dios con una decisión tomada, con un corazón contrictado tal vez, con un corazón animado. Tal vez usted vino cargado de problemas acá y el día se trata un tema y el Señor trata con usted y usted toma decisiones. Pero ¿por qué no pasa eso, hermanos? Porque cuando hablamos de la palabra de Dios, nos hemos vuelto lectores condicionados. Yo quiero que vaya su Biblia a Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Vamos a estar desarrollando este punto en esta historia de Lucas capítulo 10, versículo 25. Y yo le animo a todos nuestros hermanos en Cristo, gloria a Dios por la pantalla que tenemos acá, pero saquen sus Biblias. Amén. ¿Quién tiene su Biblia ahí acá? Amén. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos. En este mes de la Biblia vamos a ver que Dios nos enseña directamente a través de su palabra. Lucas capítulo 10, versículo 25. Cuando está allá me da un fuerte amén, por favor. Dice así la palabra del Señor en Lucas 10, 25 hasta el 29. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, yo quiero desarrollar esta historia. Y si seguimos leyendo, dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré qué, hermanos? La vida eterna. Él le dijo que está escrito ¿en dónde? En la ley. Y mira la pregunta, hermanos, que le hace el Señor Jesús, y yo quiero que usted la subraye. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo lees? Versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y mire lo que dice el versículo 29. Pero él queriendo ¿qué? Justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién
es mi prójimo. Y en adelante se desarrolla la parábola conocida como el buen samaritano. Pero quiero explicar, hermanos, quiero prestar atención que la persona que está hablando con el Señor Jesús era un intérprete de la ley. Un intérprete, hermanos, era un hombre conocedor de la ley de Moisés y de las leyes tradicionales. Estos son sinónimos de escriba, por lo menos vaya Mateo, marca libros en Lucas, y vaya a Mateo 23:13. A Mateo capítulo 23, versículo 13, dejo un marcalibros en Lucas, es simplemente para que usted vea que son sinónimos de escribas. Mateo capítulo 23, versículo 13, cuando está ya me da un fuerte amén, por favor. Dice la palabra de Dios, dice, mas hay de vosotros, ¿qué dice? Escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuando hablamos de un intérprete, hermanos, un sinónimo también era un escriba. Estos hombres, mire lo que dice Lucas 7:30, Lucas capítulo 7, versículo 30, para que usted conozca un poco sobre los intérpretes. Lucas capítulo 7, versículo 30, cuando está allá, me da un fuerte amén. Hermanos, estos hombres tenían un rechazo rotundo al mensaje de Jesús. Yo quiero que usted considere eso. Dice el versículo 30, vamos a leer el 29, dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, está hablando de la predicación que dio Jesús, dice, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Y mira lo que dice el versículo 30. Mas los fariseos, ¿y quiénes? Y los intérpretes, dice ahí, de la ley, ¿qué dice, hermano? Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Hermanos, los intérpretes durante el Evangelio de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron hombres que rechazaron rotundamente el Evangelio. Cuando dice designios, quiere decir propósito. Ellos rechazaron el propósito de Dios. Pero lo que me llama la atención, hermanos, que eran conocedores de la ley. ¿Alguien acá conoce la Biblia, hermanos? Usted lee la Biblia, usted conoce la Biblia. Hermanos, pero algunas veces, como conocedores de la ley, nos volvemos duros para los designios de Dios. Mira, algunas veces como conocedores de la ley, hermanos, rechazamos los designios de Dios. Pero no solamente esto, también rechazamos el mensaje. Y mire lo que dice Lucas 14:1, por favor. Lucas 14, versículo 1, cuando esté allá me da un fuerte amén. Estamos viendo lo que hacía un intérprete. Un intérprete, hermanos, era un conocedor de la ley, era un sinónimo de escriba. Eran hombres que rechazaron el mensaje, eran hombres, hermanos, duros de corazón. Mira lo que dice Lucas 14:1 al versículo 6, está ahí, me da un fuerte amén. Dice así la palabra de Dios. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos les echaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, ¿a quiénes más? Y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y mire lo que ellos dicen el versículo 4. Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? El versículo 6 dice, y no le podían replicar a estas cosas. Hermanos, ¿por qué tenían un corazón endurecido? ¿Qué pasa cuando alguien es exhortado y usted ve que tiene una actitud de silencio, pero uno reconoce una actitud de silencio por orgullo o por arrepentimiento? Mira, hay personas que se quedan en silencio por rabia, hermanos, por impotencia de no reconocer. Y acá los intérpretes, hermanos, mostraron su corazón duro, porque dice el versículo 4, el Señor Jesús le hizo una pregunta, en el versículo 3 dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y ellos dicen el versículo 4, mas ellos ¿qué? Callaron. Hermanos, aquí vemos a un grupo de personas con un corazón endurecido, pero yo quiero comparar a esas personas, hermanos, con el cristianismo del siglo XXI. Porque usted y yo, mi querido hermano, somos intérpretes de la palabra de Dios.
Mire, usted y yo somos conocedores de la palabra de Dios. Usted y yo, hermanos, conocemos doctrina de la palabra de Dios. Usted y yo conocemos la deidad de Cristo, hermanos. Conocemos lo que Dios hace a través de su palabra. Pero ¿sabe por qué la Biblia ha perdido por poder en su vida? No porque usted la ha dejado en su casa, hermanos. Y regresemos a Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 25. Hermanos, ¿sabe por qué como intérpretes o conocedores de la ley nuestro corazón se ha endurecido, hermanos, al mensaje de la palabra de Dios? Porque tenemos un corazón predispuesto, hermano. Dice el versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿pero para qué, hermanos? ¿Qué dice ahí? Para probar. Hermanos, cuando usted y yo nos volvemos conocedores de la palabra de Dios, pero siempre buscando una excusa para justificarnos delante de Dios, vamos a tener una lectura vacía, hermanos. Una lectura donde Dios no nos quebrantará. Una lectura, hermanos, donde Dios no tocará nuestro corazón. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque los cristianos nos hemos acostumbrado a leer la palabra de Dios justificando nuestra condición espiritual. Bueno, Señor, tú sabes que yo estoy así porque mi hermano me falló. Hermano, y nos encantan los salmos. Nos encanta el Salmo 37:4, el Salmos 23, nos encantan los proverbios, pero cuando vamos a cambios de vida, hermanos, a actividades prácticas en nuestro día a día, siempre, hermanos, ponemos una excusa para no tomar decisiones para Dios. ¿Sabe por qué, mi querido hermanos? Dios no ha quebrantado su corazón solamente con leer su palabra, porque tenemos un corazón predispuesto a lo que Él nos va a decir. Mira, hermanos, cuando hablamos de predisposición, es prevenir o preparar el ánimo de las personas o de nuestro corazón para mostrar una determinada inclinación. ¿Cuántas veces, mi hermano, usted acá en la iglesia no va a escuchar un mensaje y dice en su corazón, porque no lo manifiestan, ya eso lo escuché una vez? Es verdad, eso ya lo escuché, hermano, eso es un corazón predispuesto a lo que Dios quiere tratar con usted. ¿Sabe, hermanos? Porque a veces venimos a la iglesia y ¿qué dice el Proverbios 1, versículo 5? Oirá el sabio y ¿qué más? Y aumentará su saber. ¿Sabes? Porque a veces salimos vacíos de la casa de Dios, hermano. Aunque somos conocedores, aunque somos salvos, porque estamos predispuestos en nuestra silla a lo que nos van a decir. Y estamos ahí sentados y dice, bueno, el pastor va a seguir hablando de la Biblia. Y vamos a seguir hablando de misiones. Hermanos, la Biblia es una fuente inagotable de ánimo para cada cristiano. Amén. Pero todo comienza, mi querido hermano, a perder, o la Biblia comienza a perder poder en nosotros cuando usted la lee con un corazón predispuesto. Mire, cuando usted lee la Biblia, hermanos, no es el momento para leerla de manera de memorización. Bueno, ya yo me sé Romanos 5, hermanos. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermanos, nos hemos vuelto lectores predispuestos a lo que dice, en versículos conocidos, hermanos, y leemos ya la Biblia de memoria. Bueno, porque es que me toca, porque tengo. Y la Biblia, hermanos, cada día que usted la lea puede ser un martillo que quebrante su corazón. Pero el problema está, hermanos, ¿será que usted tiene una lectura predispuesta a la palabra de Dios? Mire lo que dice Mateo 22:34. Mateo capítulo 22, versículo 34. Este intérprete tenía un corazón predispuesto, dice la Biblia, que le preguntó a Jesús para tentarle. Mateo capítulo 22, versículo 34, cuando usted ya me da un fuerte amén, por favor. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Como vieron que no hallaban cómo replicarle, se juntaron los malos. Como dicen por ahí, Dios lo creó y el diablo lo juntó. Ok, el versículo 35 dice, y uno de ellos, como dice, hermanos, intérprete de la ley, y mira lo que dice, preguntó, ¿por qué? Por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Hermanos, algunas veces nuestra intención para escuchar la palabra de Dios es con un corazón predispuesto a declarar el error de quien lo está enseñando. Hermanos, a rechazar el mensaje por quien lo está diciendo
y a decir, yo lo estoy tratando de hacer, pero no puedo, hermano. ¿Sabe qué pasa? Cuando un cristiano tiene un corazón predispuesto, hermano, va a ser una persona que no aumente su saber. Mire, por más que usted lea Biblia, hermanos, todos los días, y todos los días abra la Escritura, pero si usted ya sabe que lo sabe todo, ¿para qué lee la Biblia? Hermanos, si tenemos 50 años en el Evangelio, tenemos algo nuevo que aprender en este día. Pero todo eso cambia, mi querido hermano, cuando como intérpretes o conocedores de la ley, siempre estamos predispuestos a decir o a recibir lo que nos van a decir. Si usted está hoy acá, hermanos, y en su corazón dice, ya eso lo aprendí, ya eso lo escuché, eso es repetido, hermanos, usted tiene un corazón predispuesto a la palabra de Dios. Pero mire lo que dice, seguimos leyendo en Lucas capítulo 10, por favor. No quiero hablar tanto de lo que usted recibe, sino de lo que voy a dar a continuación, hermanos. Lucas capítulo 10. Vimos el versículo 25, que era un intérprete, hermanos, un conocedor de la ley, ¿ok? Vimos que durante el evangelio de Jesús, estas personas tenían un corazón endurecido, un corazón predispuesto, tenían un corazón duro al mensaje de Dios, hermanos. Pero el versículo 26 es la perla que quiero en este día poder explicar. Dice el versículo 26. Él les dijo que está escrito en dónde, en la ley. Y la pregunta que yo quiero hacer el día de hoy, hermanos, dice ahí, ¿cómo lees? El principal problema o el principal rechazo a las enseñanzas dentro de una iglesia comienza en su lectura de la palabra de Dios. Hermanos, cuando hay cristianos que rechazan el mensaje de la palabra de Dios, todo comienza en su lectura bíblica, hermanos, porque se supone que acá en la iglesia, en los jóvenes, niños, servicios dominicales, se enseña palabra de Dios, amén. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo lee usted las escrituras? Y no me refiero a si usted la lee con una taza de café, no me refiero a si usted la lee con un vaso de jugo de naranja todos los días, no me refiero, hermanos, si usted la lee acostado, sentado en el autobús, me refiero a su actitud interna o a su actitud, hermanos, personal hacia la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez, mi querido hermano, que Dios quebrantó su corazón simplemente por leer un versículo? Mire, ¿cuándo fue la última vez, mi querido hermano, que usted derramó lágrimas a solas porque un versículo quebró ese orgullo, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que la palabra de Dios le llevó a cambiar una mala acción y usted reconocer y dijo, yo soy el que estoy mal? Hermanos, porque nos hemos acostumbrado a que siempre tiene que ser una persona que nos diga las cosas que están malas, hermanos. Y la palabra de Dios es un espejo, hermano, que no miente. Hermanos, si usted no le gusta escuchar las cosas de las otras personas, lea la Biblia. No, a mí no me gusta que me digan orgulloso, lea la Biblia, hermanos. No, pastor, a mí no me gusta que me digan que soy floripondio. Lea la Biblia, hermano. No, pastor, a mí no me gusta que me digan que soy mentiroso. Lea la Biblia, hermanos. Pero el problema no está si usted lee la Biblia, sino con qué actitud, hermanos, usted lee la Biblia. Porque el Señor Jesús acá le dice y le hace una pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Hermanos, qué forma tan sabia de responder. Y yo lo voy a comenzar o lo he aplicado, hermanos, cuando hay personas que me preguntan, pastor, ¿qué piensa usted? Y me preguntan, si usted está en el desierto y no hay agua y se encuentra una cerveza, porque siempre ponen una cerveza o algo malo, ¿verdad? En las peores situaciones, el cristiano siempre es el que va a perder. Entonces, ¿usted se toma la cerveza, pastor? Yo no sé si usted le ha hecho esa pregunta, pero en vez de decir, vea, si tú te encuentras en una panadería, ¿verdad? Y hay una cerveza, yo pido un agua, un refresco. Hermanos, pero ¿sabe qué pasa? Que cuando usted está debatiendo con alguien que ya ha rechazado lo que dice la Biblia, usted no lo va a cambiar, hermano. Mire, y dentro de cristianos que están en contra de enseñanzas, no se trata de lo que pudieron escuchar, se trata de su actitud al momento de leer, hermano. Porque todo rechazo de cualquier doctrina bíblica comienza a solas en su cuarto cuando usted le dice no a Dios a través de su lectura. Y el Señor Jesús le dice que está escrito en la ley. Mire, cuando usted a alguien le quiera debatir, otro hermano en Cristo, de cuestiones grises, porque es cierto, hermanos, en nuestro siglo XXI hay muchos temas grises dentro de la iglesia. Hermanos, usted vaya y dígale qué dice la ley, qué dice la Biblia. Y un versículo que yo he anclado a mí es, si no proviene de fe, es pecado. Si usted se siente incómodo, hermano, por lo que está haciendo, es pecado.
Si usted no siente paz en su corazón, no se justifique con su hermano. Usted siéntase mal y usted dice, es pecado porque en mi corazón no hay paz. Hermanos, pero ¿sabe qué pasa? Que queremos escuchar respuestas de personas, pero no de la ley de Dios. Mira, hermanos, examine por un momento qué cosas le ha costado a usted reconocer o cambiar en su vida. Examínelo. Un examen personal rápido. Imagínese que usted está aquí en el video BIM. Vamos a poner a Jonás aquí en el video BIM. Vamos a comenzar por la cabeza de Jonás. Jonás tiene en su cabeza el hombre araña, orgullo. ¿Verdad? Orgullo. Jonás, un hombre orgulloso. Y está aquí en la pantalla. Hermanos, vamos al corazón de Jonás. Jonás tiene en su corazón, es pleitero, hermano. Le gusta pelear con todo el mundo. Pelea con todo el mundo. Pelea en la ruta, pelea en la iglesia, pelea en la casa, pelea con su hermana, pelea con todo el mundo. Vamos a sus manos, hermanos. Jonás le gusta robar. Es un ejemplo. Jonás, cuidado. Hermanos, y a veces, mire, queremos que la gente nos diga que somos ladrones. No, es que yo no he cambiado porque es que nadie me lo dice. No, pastor, yo no he dejado el orgullo porque es que no me lo han dicho. No me han dicho que soy orgulloso, hermano. Eso quiere decir que usted no está leyendo la Biblia, porque la palabra de Dios dice, hermanos, que somos orgullosos. No sé si está conmigo. Mira, el Señor Jesús no comenzó a debatir con él y decía, tú sí eres pecador, hombre. Mira, tú eres un orgulloso. No, hermano, le dijo lo que todo cristiano necesita es que está escrito en la ley. Hermanos, examinen qué cosas usted no está de acuerdo y vaya a la ley de Dios. Y la pregunta, hermanos, que le hace el Señor Jesús, y yo creo que lo hizo de manera personal, y dice, una pregunta corta pero concisa, ¿cómo lees? Hermanos, la mayoría de los problemas dentro de las iglesias con divisiones, maltrato entre hermanos, divisiones, problemas, contiendas, ira, celos, todo lo que es pecado, hermanos, comienza cuando nuestra actitud a la lectura de la palabra de Dios es equivocada. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque la Biblia me enseña que debe haber paz entre los hermanos en Cristo. Y usted no le hace difícil tener paz porque usted lo ha leído en la palabra de Dios. Pero, hermanos, algunas veces nuestra lectura no es eficaz porque tenemos un corazón predispuesto. Yo quiero hacer una pregunta para seguir desarrollando. ¿Cómo lees tú la palabra de Dios? ¿Será que lo lees con un corazón justificativo de decir, lo que pasa es que yo estoy así por culpa de... No, es que yo no he tomado decisiones porque es que no me lo han dicho. Lo leo en la Biblia, pero no me gusta. No, hermanos, lo que va a transformar nuestra vida es lo que ella dice. Y yo quiero que usted entienda, hermanos, que una lectura eficaz, o cuando hablamos de una lectura correcta, es aceptar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y no solo las promesas. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:16, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿A quién le gustan las promesas de la Biblia, hermanos? Levanten la mano. Mire, de verdad, dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, dice el Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y muchas más promesas que dice la palabra de Dios, y nos encantan, hermanos. Miren, no hay promesa que no nos guste, pero, hermanos, la Biblia... o una lectura eficaz, no solamente aquel cristiano que acepta las promesas, sino que acepta lo que dice la Biblia. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:16. ¿Están allá? Hermanos, una lectura eficaz me lleva a entender lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios. Y yo voy a añadir ahí, ya vamos allá, no se me continúe, voy a añadir ahí, los que nos pisan los callos. ¿Ok? Todo lo que le pisa sus callos, hermanos, es inspirado por Dios. Y a veces usted y yo estamos leyendo, bueno, no sé si soy el único pecador, a veces estoy leyendo la Biblia, hermano, y me pega ahí y me pegó donde debía. Hermanos, y uno dice, Señor, pero ¿por qué me diste hoy eso? Hoy no, mañana, hoy no me toca. Hermanos, pero una lectura eficaz, seguimos leyendo, dice, reconoce que la escritura es inspirada, pero que es útil, hermanos, y vamos a leerlo en primera persona, para enseñarme. Amén. Mire, cuando hablamos de enseñar, hermanos, es de comunicar conocimiento, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no lo tiene. Mire, cuando yo quiero tener una lectura eficaz, yo digo orando, antes de leer la Biblia, Señor, enséñame. Amén. Mire, no lea, Señor, dame un mensaje para compartirlo. No, hermanos, dígale, Señor, enséñame. Dame un mensaje que me quebrante, redargúyeme. Hermanos, dígale al Señor, comunícame un conocimiento, un hábito que no tengo, porque a veces no escuchamos a las personas que están a nuestro alrededor, hermanos, y tiene que venir Dios y quebrantarnos para entender y decir, estaba mal.
Pero muchas veces, hermano, nuestra lectura es hacia terceras personas. Usted va leyendo y dice, uy, este versículo le queda al hermanito perfecto. De verdad, porque es que es peleón. Y usted va leyendo su lectura bíblica y va pensando en la hermana Zaida. Es que no es que la hermana Zaida, de verdad que es terrible. Usted va leyendo, ¿verdad? Y llega a Apocalipsis 21 y dice, ¿verdad? Que si a ese vecino mío le va a tocar la quinta paila del infierno. No, hermanos, una lectura es para mí, para que el Señor me redarguya. Usted no está leyendo diciendo, a maridos, amad a vuestras mujeres, que mi esposo no me ama, yo lo sé. No, hermano, en ese momento, usted en primera persona le dice al Señor, enséñame. Amén, hermano. Mire, usted le dice al Señor, ayúdame. Mire, la Biblia nos enseña que somos imperfectos con un Dios perfecto, hermano. Que somos débiles con un Dios que nos fortalece. Hermanos, que caemos, pero tenemos un Dios que nos ayuda a levantarnos. Pero ¿sabe qué pasa dentro de grupos cristianos? Que leemos la Biblia pensando a quién voy a enseñar. No, voy leyendo la Biblia, este mensaje está buenísimo para la hermanita, porque es que mire, dice acá que no podemos ser de tropiezo. Hermano, sáquese de su mente los pleitos, los celos, las iras que tiene al momento de leer la palabra de Dios. Dígale, hermanos, al Señor, a través de su lectura bíblica, enséñame. Señor, enséñame. Pero luego dice el versículo en primera persona, léalo conmigo en primera persona, redargúyeme. Dice esa palabra redarguir, viene del griego lechos, que significa convencer, escuche bien, reprobar y por implicación amonestar. Hermanos, los versículos de la Biblia no están para felicitarnos. Los versículos de la palabra de Dios están algunas veces para amonestarnos. Hermanos, para reprobarnos. Mire, para aquello que no nos gusta escuchar, ¿a quién le va a echar la culpa si la Biblia le dice que usted es mentiroso, hermano? Señor, me dijiste que soy mentiroso. Pero, ¿sabe qué pasa, hermanos? Que todo comienza con la pregunta que le hizo el Señor Jesús a ese intérprete. ¿Cómo lee usted las Escrituras, hermano? ¿Con qué actitud? Y creo que ya terminaron los sordos, ¿verdad? Así que el tiempo se me fue. Vamos a darlo hasta acá. Voy a lanzar ese avión para el piso, ¿ok? Vamos a darlo hasta acá, hermanos. La próxima semana continuamos en este punto. Amén. ¿Quién recibe bendición con la palabra de Dios?